A ver, chicos, vamos a continuar con este tercer punto y quiero relacionar con lo que se dice con respecto a las formas, ¿sí?, de que son 100% sí mismas. Eso no sucede con los entes sensibles, ¿sí? Les leí un pasaje, a ver, del Hippias Mayor, en el que Platón se refiere a una opinión de Heráclito en el siguiente sentido, de que hay un objeto bello, por ejemplo, una marmita, una vasija, ¿sí? A ver, esta vasija es bella con respecto pues, a otras vasijas, ¿sí? Pongamos un punto de vista X, y en cambio no es esa misma vasija, no es bella con respecto a otro punto de comparación. Por ejemplo, una mujer. Y de aquí se saca la conclusión de que esa vasija es bella y no bella, ¿sí? Ya, como un ejemplo de esto general, de que los entes sensibles son contradictorios. Ahora, ¿por qué se llega a esta conclusión? Veamos, a ver, la respuesta es la regla de cercenamiento, ¿sí? Entonces, Platón afirma esa regla. Ese es el punto cuarto. Bien, es decir, a ver, un objeto X tiene la forma phi en un aspecto. Y de ahí se concluye, por lo tanto, X es phi. ¿Qué es lo que se está cercenando? Este complemento, ¿sí? Parecería que en la premisa se está relativizando la posesión de esta propiedad por este objeto a que se dé esa propiedad en este aspecto, ¿sí? En cambio, en la conclusión tenemos una predicación absoluta. Y lo que se está haciendo es eliminar esta circunstancia que no va a afectar a esta predicación. Este es un ejemplo de la regla de cercenamiento. ¿Cómo enunciar esa regla de modo general? Es problemático, es complicado, pero en la obra de Platón hay varios ejemplos, vamos a revisar algunos de ellos, en los que Platón nos está diciendo que esta predicación no es relativa a nada. Y vamos a ver el por qué. Bueno, la razón ya está escrita en el pizarrón. Vamos a ver dos ejemplos. En primer lugar, Alcibiades 125b. Se está hablando del zapatero, ¿sí? ¿No es acaso el zapatero el hombre hábil para la fabricación de calzado? Así es. Pero en cambio, ¿sería un hombre hábil el zapatero para la fabricación de paños? No. Por consiguiente, según este razonamiento, el mismo hombre sería bueno y malo. ¿Sí? Bien, entonces, veamos.
El zapatero tiene habilidad, ¿sí? Tiene habilidad para hacer calzado. ¿Sí? En cambio, no es hábil para la confección de vestidos. Ahora, por cercenamiento, eliminamos esta circunstancia, que era la número cuarta, que ya vimos en el banquete, el para alguien, para algo. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí? No interesa para qué sea hábil o no hábil. ¿Sí? Entonces, quitamos, suprimimos, borramos esa circunstancia y de ahí nos quedamos con es hábil y no hábil. Bien, pasemos a Fedón. Este es un texto muy importante, el 102b. ¿Sí? Pongamos aquí Alcibiades 125b. Se está comparando la estatura de tres personas, Sócrates, Simias y Fedón. ¿Sí? La relación entre ellos es como, entre estos tres dedos, el más alto es Fedón, el más bajo es Sócrates, y en la mitad está Simias. ¿Sí? Entonces, veamos, si tenemos a las tres personas, Sócrates, Simias y Fedón. ¿Sí? Comparemos qué pasa con Simias. En comparación con Fedón es menos alto. ¿Sí? Simias es menos alto que Fedón. Simias es más alto que Sócrates. Y de ahí, ¿qué concluimos? En primer lugar, ¿sí? Veamos, entonces hay dos comparaciones de Simias con respecto a Fedón y con respecto a Sócrates. En otra parte se hace una comparación entre, a ver, el número 6, ¿es grande o pequeño? ¿Sí? En comparación con 12, es pequeño. En comparación con 3, es grande. ¿Sí? A ver, verán, estoy comparando a tres individuos, Simias, Fedón y Sócrates, con respecto a la posesión de la misma propiedad de ser alto. Y en ambos casos es la misma propiedad de ser alto. Con respecto, el sujeto de esta propiedad es la misma persona, Simias. En comparación con Fedón es menos alto, en comparación con Sócrates es más alto. ¿Sí? Ahora, podemos nosotros cercenar dos cosas. Por una parte, el punto de comparación, este aspecto de acá, el último de estos 5 que están aquí mencionados, creo que vale la pena, a ver, aspecto, espacio, tiempo, para, en comparación. ¿Y? Aquí estoy haciendo comparaciones, más y menos, eso es, ¿sí? La última circunstancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a suprimir? Por una parte, el punto de comparación, esto de acá. Fedón y Sócrates van a quedar de lado, quedan eliminados. Y por otra parte, la cuestión de los grados, la cantidad.
Entonces, ¿qué queda? Si es que es menos alto, la conclusión es que no es alto. ¿Sí? A ver, sobre todo cuando la diferencia entre los dos sujetos, esto es demasiado grande o excesiva, entonces ahí está muy justificada esta conclusión negativa. A partir de que un primer objeto tiene una propiedad en una medida muchísimo menor que con respecto a un segundo objeto, entonces el primero es como si no la tuviera. Por ejemplo, hay un verso en el Antiguo Testamento en el que dice que la creación es nada comparado con Dios. ¿Sí? Piensen ustedes, o sea, ¿qué somos nosotros en comparación con el universo? Somos como un granito de arena, eso es casi como nada. ¿Sí? Entonces, quiero que, a ver, una persona que tenga $900,000 es rica, pero en comparación con alguien que tiene 100,000 millones, tener 1 millón no es rico. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión en el primer caso. En el segundo caso, cuando comparamos al intermedio simias con respecto al que está más bajo, ¿sí? Es como el dedo medio, perdón, el anular con respecto a Sócrates, al meñique, es más alto y por lo tanto es alto. ¿Sí? Simias es alto. Entonces, eliminamos por una parte el punto de referencia, por otra parte la cantidad, y nos quedamos con sí y no. ¿Sí? Eso por un ejemplo de regla de cercenamiento. ¿Sí? Ahora, voy a dar la razón de por qué esta conclusión, ambas conclusiones son correctas. Pensemos en la segunda. Bueno, es menos problemática. ¿Por qué es lícito eliminar este punto de referencia? Alguien podría pensar, si nos preguntamos, ¿por qué Simi es alto? Preguntémonos, ¿cuál es la razón de esto? Alguien podría decir, la razón es que es más alto que Sócrates, o en comparación con Sócrates es alto. Platón no puede admitir eso. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la altura de Simias? No es la comparación con Sócrates, sino la relación de participación. Aquí está la explicación. ¿Sí? Se puede suprimir este punto de referencia, o mejor dicho, ambos, porque la causa, lo que está produciendo la altura de Simias, es la presencia de la altura en Simias, nada más, independientemente de si es más alto que Sócrates o menos alto que Fedón. Es simplemente esta relación limitada, parcial, solo hasta cierto punto, de la propia forma en el objeto sensible. ¿Sí? Entonces, esta referencia a Fedón y a Sócrates no es esencial a la predicación. Y eso es lo que está dicho en la conclusión. ¿Sí? Ok. Sí. Lo que puede suceder con cualquier otra comparación.
A ver, les he puesto en otra ocasión el poroto es más nutritivo que el arroz. Si es más nutritivo, quiero, a ver, pongamos leche, Coca-Cola. Quisiera poner otra marca, perdón. Hay una que es una cola gallito. Cuando yo era niño había una... Bueno. ¿La Inca? Inca nomás. O sea, Perdón. O sea, comodidad. Comodidad del producto. Inca. ¿Y qué más? Aquí porotos o lentejas, ¿ya? La leche, en comparación con esta bebida, es más nutritiva. En comparación con los porotos es menos. ¿Sí? Estamos comparando estos tres objetos por lo que respecta a la propiedad de ser nutritiva. Hay aquí una escala del más y el menos. Y la leche que está en la mitad de estos dos extremos es y no es. ¿Por qué llegamos a esta contradicción? Y esto es el resultado final, la conclusión, simplemente por conjunción. ¿Por qué es nutritiva? Porque participa de la propiedad de ser nutritiva. ¿Sí? Independientemente de que sea más nutritiva que esta bebida y menos que este otro alimento, es ambas cosas. ¿Por qué? La relación de participación conduce a esa contradicción. ¿Sí? Entonces, estoy cercenando, por una parte, estoy quitando la comparación con porotos, es una comparación de inferioridad. Estoy quitando este otro punto de referencia con esta cantidad. Eso dejo de lado, lo borro y me quedo con que es y no es. ¿Sí? ¿Ok? Y eso sucede con el mono bello y feo, ¿sí? La mujer bella y fea, el sabio ignorante, el acto justo injusto, ¿sí? Simias alto y bajo. ¿Okay? Bueno, entonces, regla de cercenamiento. ¿Sí? En Alcibiades, y esto encima estaba en el Fedón, 102. ¿Sí? 102 B y C. Ahora, finalmente, para terminar esta primera ontología, veamos quinto y último punto. Platón rechaza el maximalismo. ¿Sí? Rechazo del maximalismo. Recuerden, ¿qué es el maximalismo? Sí, la idea de que si un objeto tiene una propiedad, entonces la posee totalmente. ¿Sí? A ver, A es phi, por lo tanto, A es totalmente phi. Ya. La eliminación de los grados. Dos filósofos contemporáneos, ¿sí?,
que afirman esto es, con respecto a la verdad, son Bertrand Russell y Crispin Wright. Es una R, Crispin Wright. ¿Sí? No hay aquí más y menos en la posesión de una propiedad por un objeto. Si un objeto posee una propiedad, entonces la posee de modo pleno, total, puro, perfecto, al 100%. No a medias, no hasta cierto punto, no hay grados. Tenemos un ejemplo de ese rechazo en el Fiedón 74D. ¿Sí? Veamos la última cita. Tomemos 2 hojas de un árbol y 2 hierbas del llano. ¿Sí? Y vamos a ver que son parecidísimas, casi idénticas. ¿Sí? A ver, dice, no es cierto que piedras y leños que son iguales, aun siendo los mismos, parecen en ocasiones iguales a unos y a otros no. ¿Sí? Vamos. Iguales a unos, igual a otros no. Si pudiera, era de traer, si tomara un par de hojas y les diera, a ver, encuentren una diferencia, tal vez usted dice sí, usted dice no. Ahora, fíjense, bueno, es una pregunta y el dialogante dice en efecto. ¿Sí? Dice, ¿acaso se nos presentan, y aquí es lo importante, aquí viene lo que deseo ejemplificar, ¿sí? ¿Acaso se nos presentan iguales de la misma manera que lo que es igual en sí? Es decir, 2 hojas iguales son tan iguales como la igualdad. ¿Sí? ¿Les falta algo para ser tal y como es lo igual o no les falta nada? Les falta y mucho. ¿Sí? Ya. A ver, ya le dieron, ¿sí? Aquí tengo 2 fotocopias hechas por la misma máquina y fíjense, por ejemplo, hay una falla en la primera página, hay una línea en blanco que le corta el subtítulo de la sección 3. Acá también está igual. ¿Sí? Bueno, si es que me pusiera a comparar una con otra, aquí la última línea está más pálida, a diferencia de las primeras líneas que están más oscuras. Veo que lo que tiene la una tiene la otra, entonces son iguales, pero la pregunta es, estas dos fotocopias iguales, ¿son tan iguales como lo igual en sí? La respuesta es no. Por más que sean iguales, en algo van a diferir. No porque sean iguales, son totalmente iguales. No podemos comparar los entes sensibles con las formas. ¿Sí? Entonces hay una distinción neta, exacta, clara, entre lo que sucede en nuestro mundo sublunar, donde vemos cosas que son verdes, pero por otra parte está lo verde en sí, que es 100% verde. Las cosas verdes no son 100% verdes, por este limitante, que solamente hasta cierto punto son lo que son, y por lo tanto no son lo que son. Y terminamos en la contradicción. Bueno,
Entonces, Platón no puede estar de acuerdo con esa idea parmenidia. Platón no puede aceptar de que con respecto a los entes sensibles tengamos estas dos alternativas, o totalmente sí, totalmente no. Se da ambas, eso está en la mitad. ¿Sí? El maximalismo obviamente omite los grados y por eso se queda con los extremos, en o todo o nada. ¿Sí? Platón rechaza ese punto de vista. Bueno, ahora, para hacer una transición a la segunda ontología de la vejez, no perdamos de vista que hay en Platón, sobre todo por esta cuestión del cercenamiento, hay razones para afirmar la contradicción en el mundo sensible. El viejo Platón, va a cambiar su opinión que está en los periodos, en los diálogos del periodo medio, de que el mundo de las formas se salvaba de la contradicción. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer Platón al final de su vida es trasladar esas razones que creía que eran válidas únicamente para los entes sensibles y las aplica al propio mundo de las formas. Las propias formas van a ser contradictorias. Y eso lo vamos a ver en el Parménides, ¿sí? Que es el ser absoluto, es y no es. Pensemos, por ejemplo, la justicia es buena, pero no es tan buena como el bien en sí. Por lo tanto, a pesar de que la justicia es buena, también no es buena. Estoy hablando de las formas. ¿Sí? Entonces, eso veremos en nuestra próxima clase. ¿Sí? Gracias.